aprendizaje, experiencias y conocimiento entre actores diferentes que tienen interés en un tema específico. Esta comunidad de práctica va a tener varias sesiones durante el año con temáticas que son trabajadas por el proyecto ENDER. La próxima sesión tratará del tema de género y energía. Entonces, vamos a empezar, pero antes quisiera explicarles un poco. Vamos a tener en esta sesión 3 excelentes invitados, expertos reconocidos a nivel nacional e internacional en el tema de energía. Ellos nos van a estar acompañando y al final de sus presentaciones vamos a tener un espacio para realizar preguntas. Ustedes pueden incluir las consultas que tengan en cada presentación en el chat, pero también van a tener espacio para, si desean, hacer las consultas de manera personal al final de las 3 presentaciones. También queremos, al terminar las presentaciones, sacar una foto de grupo y vamos a hacer una pequeña evaluación de esta sesión. Bien, para empezar, tenemos la presentación del doctor Miguel Fernández. Vamos a presentarlo, él ya está en sala. Miguel, si me das la confirmación. ¿Estás? Sí, Muy estamos bien. aquí. Excelente. Entonces procedo a presentar al doctor Miguel Fernández. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene un posgrado en pequeñas obras hidráulicas, maestría en economía ecológica y doctorado en energía solar del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. Posee una experiencia de más de 25 años en el área de energías renovables, el desarrollo y la planificación energética. Es docente universitario, expositor en seminarios y talleres. Asimismo, tiene varias publicaciones con artículos científicos, manuales y estudios. Fue director del PROPER, de la GTZ, director ejecutivo de Energética. Actualmente se desempeña como asesor en energía y descarbonización, colaborando con distintas empresas y entidades de cooperación bilateral y multilateral. Miguel Fernández ha sido un excelente aliado y sigue siendo un excelente aliado del proyecto de Bolivia y para nosotros es un gusto darte la bienvenida, Miguel, y agradecer tu disposición para participar en esta sesión. El tema que presentará Miguel es usos productivos de la energía solar en Bolivia. Con esto te cedo la voz, Miguel, para poder iniciar. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Vamos a poner la presentación. Creo que ya, por favor, confírmeme si se ve correctamente. ¿Sí? Nada más. Se ve bien. Y si se ve la pantalla principal. Se ve la pantalla principal, aunque acaba de cortarse la... No sé si tú puedes verla, tal vez la justificación está... A ver. Cortada. Volver a... A ver si vuelves a presentarla. No, está sí, ahí sí. Ahí sí está se ve bien. Sí. Perfecto. Adelante. Bien, muchas gracias por la invitación. Lo que voy a hacer es presentar un tema alrededor de lo que son los usos productivos de la energía solar en Bolivia, con un contexto básico primero en el sector energético. En Bolivia, como todos sabemos, la política energética está orientada fundamentalmente hacia los hidrocarburos, la exportación de gas, que es uno de los pilares de la economía, con lo cual estamos sufriendo últimamente, y en energías renovables, desde el Estado fundamentalmente se está dirigiendo los esfuerzos hacia la implementación de proyectos en gran escala. Otro elemento de contexto son los precios de la energía, que en el caso de la energía fósil en Bolivia está por debajo de los precios internacionales, entre 2, 3 y hasta 4 veces más. A veces es la diferencia entre el precio internacional y el precio local, y esto crea algún nivel, digamos, de competitividad falsa con las energías renovables. En el caso concreto de las renovables, hay una exención impositiva, por ejemplo, para los paneles fotovoltaicos,
desde hace muchos años y desde hace poco se han incorporado en esto, por ejemplo, diversos equipos y materiales para la generación distribuida, inversores, medidores, etcétera, lo cual es un aliciente ya que de alguna manera muestra el compromiso del gobierno con la difusión de este tipo de tecnologías. En el campo de la electromovilidad se han habilitado también facilidades impositivas para la importación de determinados tipos de movilidades y por tanto eso también está abierto. Y un dato más así es que cuando hablamos del sector agropecuaria, pesca y minería, hay un 11% de la energía que se consume en ese sector. Viendo con más detalle el sector energético al 2021, son los datos del balance energético nacional. La producción ha sido 125 millones de barriles equivalentes de petróleo, 92.5% fósiles, es decir, el saldo es biomasa y energías renovables, ¿no? Y en el consumo interno hemos superado por primera vez el 2021 la barrera de los 50 millones de barriles equivalentes de petróleo. Durante muchos años hemos estado en 40, 43, hemos llegado a un pico de 46. Después vino la pandemia, bajamos radicalmente el consumo cerca de 40, pero el 2021 ya hemos superado, les digo, este consumo interno de 50 millones de barriles equivalentes de petróleo, donde nuevamente el 89% de estos energéticos tienen base fósil en el consumo interno, como podemos ver aquí en las diferentes gráficas, fundamentalmente diésel, gas natural y gasolinas, que son los tres rubros más fuertes, y después está el resto de energéticos. Cabe mencionar que la electricidad en el consumo final de energía en el país representa solamente el 11%. Y cuando vemos quiénes consumen la energía, al 2021, el transporte tiene un consumo de 54%, le sigue el sector industrial con 21,48%, el sector residencial con un 15%, y después en proporciones más pequeñas, el sector de construcción, agropecuaria, pesca, minería y comercial, servicios públicos y otros que son, digamos, vitales en el desempeño de la economía. Desde el punto de vista del consumo de la electricidad, les decíamos, la electricidad representa solamente 11% del consumo final. La cobertura total que hay en este momento, bueno, al 2021 es 94%, donde la cobertura urbana está en 99,2%, prácticamente todos tenemos electricidad, este 0,8% son los barrios marginales y el crecimiento natural de las ciudades, y en el área rural estamos en 81,5%. El sector con mayor consumo es el sector residencial, 40%, y tenemos la generación, que ha alcanzado a casi 11.000 gigavatios hora en 2021. La máxima demanda es 1.574 megavatios en el 2021 y cerramos el 2021 con una capacidad instalada total de 4.136 megavatios, de los cuales en el Sistema Interconectado Nacional había 3.722, es decir, tenemos una sobreoferta, digamos, en capacidad instalada de más del doble respecto a lo que significa nuestra máxima demanda. De nuevo, la capacidad instalada en fósiles es 70% de todo lo que tenemos instalado es fósil y el saldo son energías renovables. Entonces, creo que eso es importante. Aquí podemos ver el gas natural es el principal combustible de generación de electricidad. Esta participa con el 61%, las energías alternativas, eólica y solar 4,32, la biomasa 4,18, la hidroenergía es la que saca cara por las renovables, estamos con casi el 30%, y finalmente está el diésel que tiene una participación muy, muy pequeña, ¿no? Del 0,42%. Entonces, esa es la forma en que estamos generando y consumiendo la electricidad en el país. Si vemos el sector agropecuario, porque si hablamos de usos productivos de la energía, una buena parte, digamos, se va a orientar en intentar sustentar las labores del sector agropecuario en el área rural. Y lo que vemos es que el sector agropecuario en general está orientado primero al suministro interno de productos para el mercado interno y después la exportación. Y hay una política de apoyo a los pequeños productores que está basada en garantizar el acceso a la tierra,
mejorar las condiciones de producción y la infraestructura, buscar la diversificación de ingresos para el sector y también que se puede incorporar TICs de alguna manera en el sector agropecuario. De todas maneras, hay que tener presente que hay una migración rural alta hacia las ciudades. Se estima que para el 2030 el 95% de la población boliviana va a estar viviendo en las principales ciudades del país. Haciendo énfasis, sin embargo, en el tema de usos productivos dirigidos sobre todo al sector agropecuario, nosotros hemos identificado como población meta, digamos, a las unidades productivas agropecuarias, que de acuerdo al censo del 2015 representan cerca de 871.927 unidades productivas agropecuarias. Esta es una cantidad bastante grande. Claro, se puede ver que la mayor cantidad está, por ejemplo, en La Paz. Hay 245.000 unidades ahí y en Pando solamente 7.537. Sin embargo, si uno ve las superficies que existen, hay en el caso de Cochabamba, son las unidades con menor superficie, 6,8%, perdón, 6,8 hectáreas, mientras que en el Beni cada unidad agropecuaria tiene en promedio 436 hectáreas. Entonces, si bien en el oriente hay menor cantidad de unidades agropecuarias, la superficie que tienen esas unidades es mucho más grande, mostrando un poco la fragmentación que existe de la tierra en la zona andina y la zona de los valles principalmente. Un elemento más que es importante ver es la superficie cultivada con riego, y ahí vemos que el caso de Chuquisaca, Cochabamba, hay como un 20% de la superficie que tiene riego, pero otras zonas como Santa Cruz, por ejemplo, tiene solamente el 3,9% bajo riego. Seguramente no es tan necesario como otras zonas, pero se marca la diferencia, ¿no? Y en el mismo censo se hace un relevamiento, digamos, de principales tecnologías, y claro, están los silos, que representan aproximadamente, hay 174.000 silos que se han encontrado, es como el 20% del total. Secadores de granos se han identificado como 23.500 unidades, invernaderos cerca de 6.200 y carpas solares cerca de 16.400 unidades como producto del censo. Entonces, esto nos muestra de alguna manera que hay un tipo de tecnología que está ya establecida, sobre todo dirigido un poquito a la producción y a la conservación de productos alimenticios. En este campo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene varios programas de soporte, fundamentalmente lo que es la papa, el trigo, a las cadenas productivas, ¿no? De tomate, frutas, hortalizas, rumiantes menores, repoblamiento ganadero y también a lo que son los camélidos. Entonces, vemos un poco, primero, volviendo a la lámina anterior, el universo, digamos, que tendríamos de potenciales unidades productivas agropecuarias, las cadenas que están priorizadas, pero además hay unos retos que se ha planteado el país al 2030, y esto está contenido en varios documentos oficiales. El primero nos dicen que vamos a triplicar la superficie de riego, superando el 1.000.000 de hectáreas al 2030, respecto a las 200, digamos, 300.000 hectáreas del 2010. Vamos a duplicar la producción de alimentos bajo riego al 2020 y la vamos a triplicar al 2030 respecto a los 1,69 millones de toneladas métricas del 2010. Vamos a incrementar la producción bajo riego en más de 6 millones de toneladas métricas al 2030 respecto al 2010. Entonces, estos compromisos que tiene el país en este momento para duplicar, triplicar, incrementar la producción, el riego, etcétera, están directamente relacionados con la necesidad, digamos, de incrementar la productividad. Estos compromisos involucran desde el primer punto de vista contar con paquetes tecnológicos de apoyo a la producción, a la transformación y a la agregación del valor, pero la gran pregunta es cómo vamos a lograr estos retos. Y obviamente tenemos dos caminos. El primer camino es utilizar mecanismos extensivos, ampliación de la frontera agrícola, y esto significa una amenaza a los bosques y a las protegidas, pero el segundo camino, que puede ser mucho más interesante, son más bien utilizar mecanismos intensivos, es decir, incrementar la eficiencia en el uso de los recursos, y eso implica el uso de tecnologías que a su vez tienen un correlato directo con la implicancia en el uso de la energía. Es decir,
Dejamos lo extensivo y nos concentramos en lo intensivo, pero lo intensivo implica tecnología y tecnología implica necesariamente energía. Actualmente el sector agropecuario tiene varios programas de mejoramiento tecnológico que están orientados a mejorar la infraestructura básica. Hay un impulso, digamos, y hay una serie de programas que están trabajando en este sector. Sin embargo, un elemento que se ha identificado como crítico en los últimos años es la dificultad que existe para realizar transferencias público-privadas, es decir, que se transfieran recursos, maquinaria, herramientas, insumos del sector público al sector privado, es muy complicado por los mecanismos que tenemos, salvo que sea un ente asociativo. Y esta práctica ha hecho también que en algún momento proliferen ya también los entes asociativos que se conforman a veces específicamente para recibir apoyos de determinado proyecto, ¿no? Por otro lado, hay experiencia en la transferencia de paquetes de tecnología y hay un dato más. El MDRT ha encontrado, tiene un diagnóstico en el cual nos indica que el uso de la energía en el sector rural es bajísimo, es 15% de la capacidad existente en temas de energía. Entonces, eso nos muestra que hay una brecha por ahí. Y cuando vemos, les decía, el consumo de energía en el sector agropecuario, pesca, minería, fíjense, el diésel es la mayoría. Estamos hablando del 80% del consumo de diésel respecto a la electricidad, que es el segundo energético, que alcanzaría básicamente al 20%. Son estas dos fuentes de energía las que tenemos. Y pensando en un proceso que ya se nos viene de transición energética, donde tenemos que desplazar los combustibles fósiles, en realidad lo que estamos viendo aquí es una ventana de oportunidad para electrificar el agro. Parecería que esa va a ser una de las salidas en el futuro. Todas las cadenas en las cuales está trabajando actualmente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como podemos aquí ver, tienen, cuando uno hace el análisis, posibilidades de utilizar diferentes tecnologías renovables, diferentes tipos de equipos como bombas de agua, secadores, generadores eléctricos, invernaderos, refrigeradores, electrificadores y equipo menor. Y esto se puede identificar en qué eslabón de la cadena está actuando, es decir, en la producción o en la transformación. Entonces, esto de alguna manera nos llega a mostrar que si tomamos los programas que actualmente existen, que están siendo impulsados por el ministerio, y focalizamos las demandas que pueda haber en las unidades productivas agropecuarias, con seguridad que vamos a encontrar una demanda por las energías renovables y por los usos productivos de la energía sin mayor problema. Entonces, a partir de eso, nosotros hicimos hace un tiempo un estudio con el ICA justamente y el Endevigis, donde veíamos que hay experiencias en este momento, por lo menos en lo que es la transferencia de tecnología, ¿no? Por ejemplo, el programa CRIAR ha entregado más de 40.000 paquetes tecnológicos a diferentes usuarios en diferentes departamentos, pisos ecológicos, etcétera, pero solamente de estos 40.000 paquetes, 2.3% utilizan energías renovables, que serían invernaderos, sistemas de bombeo fotovoltaico y cercos eléctricos. El resto son motobombas, son molinos, son una serie de paquetes, pero que están basados en tecnología, en energía fósil, ¿no? Los gobiernos departamentales, los gobiernos autónomos municipales, cuando uno revisa las licitaciones que están en el SICOES, nosotros hicimos una revisión del 2006 al 2018, hemos encontrado que se han licitado cerca de 41 proyectos de energías renovables, que han logrado cerca de 336 instalaciones, y de estas el 89% de los proyectos y de las aplicaciones están referidas al sistema de bombeo fotovoltaico. Lo otro son secadores solares, son invernaderos fundamentalmente, que son las tecnologías que más o menos están predominando en el tema de las energías renovables. El ENDEP creo que con lo que ha logrado en su programa de usos productivos, ha hecho cerca de 27.690
beneficiarios en asociaciones productivas y pymes, y al año que hicimos nosotros la evaluación, teníamos que con energías renovables había 148 secadores, 9 aerobombas, 747 biodigestores. Nuevamente aquí las demandas estaban focalizadas poco más en el uso de lo que es la energía eléctrica convencional, bombas que se conectan a la red eléctrica, maquinaria que se conecta a la red eléctrica, y también algo que puede ser importante, pero que podría ser susceptible, digamos, de análisis, como vamos a ver más adelante. Y también hemos visto, Energética tuvo algunos proyectos de bombeo bastante interesantes, como uno en Oruro, donde se hicieron cerca de 185 sistemas de bombeo fotovoltaico. En todo caso, fíjense el tipo de tecnología que se encuentra y las demandas que hay se pueden desmenuzar de esta forma, ¿no? Se necesitan clasificadoras, por ejemplo, de papa, chuño, desmalizadoras, desbrozadores, molinos multipropósito, molinos para cereales, venteadoras, invernaderos, motocultores, riego por aspersión, riego por goteo, cargadoras, hiladoras, cercos eléctricos, equipos de producción apícola, esquiladoras, ordeñadoras, picadores de forraje, retorcedoras, etc. Entonces, hay experiencia y hay tecnologías que se han estado utilizando de manera bastante fuerte. Hemos encontrado también otro tipo de aplicaciones, como se puede ver, microcentrales hidroeléctricas que están dando energía para aplicaciones productivas como despulpadores de café, molienda, carpintería, secadores solares híbridos donde combinan energía solar y electricidad. Y hemos encontrado también ya aplicaciones en temas de generación distribuida, es decir, sistemas que están en este momento utilizando la red eléctrica, pero que están incorporando paneles solares en sus procesos, como una granja agroecológica en Cochabamba, el Centro de Educación Agropecuaria de la Fundación Simón y Patiño en Santa Cruz, sistemas de bombeo en Cochabamba, y creo que la última experiencia es que se han incorporado sistemas de generación distribuida y sistemas termosolares en una planta de transformación de azaí en Villa Florida, un proyecto que ha desarrollado WWF. Aquí nos planteamos entonces y decimos energía solar puede ser una oportunidad, pero ¿por qué? Pensamos que cuando hablamos de energías renovables y de usos productivos, primero, como energías renovables, está presente en todo el país. Segundo, hay una tecnología apta y comercial. Hay una oferta, digamos, sobre aplicaciones fotovoltaicas y termosolares que son ampliamente conocidas. La oferta es activa y de calidad. Y la generación distribuida, en particular con lo fotovoltaico, acaba de abrirnos una nueva frontera, porque además ya no es contradictorio el uso de la energía solar o los paneles fotovoltaicos o los termosolares contra la red eléctrica. Durante muchos años se decía, en el campo decían, si nos ponemos paneles solares no va a llegar la red eléctrica, por ejemplo. Entonces era una contradicción. Hoy día, si nos ponemos paneles solares y mañana llega la red eléctrica, es una maravilla, porque vamos a poder hacer generación distribuida. Y al revés, si ha llegado la red eléctrica, a través de la generación distribuida podríamos mejorar nuestra competitividad, bajar los costos, etcétera, porque está demostrado que es más fácil, es más económico en este momento ya generar nuestra propia energía en base a sistemas fotovoltaicos. ¿Qué aplicaciones se han identificado para desarrollarlas con energía solar de manera directa? Creo que el tema de bombeo de agua para abrevaderos de ganado, para agua potable, para riego, el tema de cercas eléctricas para el manejo de pastos y de ganado, el calentamiento de agua para limpieza de perprocesos, procesamiento de textiles, para el procesamiento de lana, esquiladoras, hiladoras, madejadoras, refrigeración para conservación de productos de alto valor como leches, queso, pescados, etcétera, secadores solares para el tratamiento post cosecha de alimentos, deshidratados de frutas, iluminación básica para fabricación de artesanía, tiendas, manejo de establos, e iluminación portátil para los temas de riego, supervisión de establos y actividades nocturnas móviles. Entonces, aquí hay una serie de aplicaciones que se han encontrado y de las cuales hay experiencias documentadas. Creo que sobre el bombeo fotovoltaico podemos ver desde aplicaciones muy pequeñas como esta que tiene simplemente 2 panelitos, incluso están los sistemas móviles que tienen de 50 a 100 vatios, a sistemas poco más grandes como este que se ha instalado recientemente y que ofrecen un caudal súper interesante sin mayores problemas. En el caso de la refrigeración, también se tienen
refrigeradores fotovoltaicos como el de esta ilustración, de 150, 200, hasta 250 litros de capacidad, que son altamente eficientes y ya nos pueden dar un pie, digamos, para lo que significa la refrigeración de alimentos, sobre todo. En el caso de los cercos eléctricos, aunque hay algo de difusión de esto, parece que no llega a cuajar completamente la tecnología con el manejo del ganado o con las tradiciones que tenemos en el manejo. Pero desde todo punto de vista, a través del programa CRIAR, por ejemplo, se han instalado algunas decenas de cercos eléctricos con muy buenos resultados. Y creo que el secado solar es una alternativa que fundamentalmente está establecida desde hace muchos años en el país, y hay una serie de demandas y hay una serie de proyectos que se han ejecutado en todo el país y que pueden suponer un impulso muy fuerte siempre y cuando se lo haga en condiciones de manejo técnico del secado solar. En el caso termosolar, todo lo que significa la implementación de sistemas de agua caliente para preprocesos industriales o para lo que significa el tener que poder alimentar de sistemas de agua para uso sanitario en albergues de ecoturismo, etcétera, también es algo que existe. Y aquí les muestro algunos ejemplos de esquiladoras, enmadejadoras, enconadoras para el tratamiento de la fibra de la lana de llama, proyectos que se han desarrollado en su momento con apoyo de ONURI, por ejemplo, donde toda esta maquinaria funciona perfectamente con energía solar y son sistemas que funcionan con 220 o con 12 voltios sin mayor problema, pensando justamente en algún momento que pueda llegar la red eléctrica. Los sistemas de iluminación para la selección de producción de productos agrícolas, selección de semilla, preparación de productos para llevar al mercado, creo que es una tarea bastante interesante y que agrega valor a todo este proceso ya de selección del producto de materia prima, creo que también es importante. Bien, y para ir cerrando esta presentación, creo que es importante ver quiénes están relacionados con las energías renovables y los usos productivos. Se identifica una serie de agencias de cooperación, están los ministerios, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, entidades descentralizadas, y todo esto normalmente se está canalizando casi siempre en función de proyectos, es decir, hay iniciativa privada, pero es muy pequeña. Los proyectos sí recurren a las empresas o a las ONGs y a partir de ahí se llega a través de las empresas o las ONGs a las unidades productivas agropecuarias, ¿no? Sería deseable, además, como decimos, una relación, si hubiese en algún momento con la banca o entre las empresas y la banca, pero todavía aquí este nexo que vemos, el tema del microcrédito, del crédito para este tipo de aplicaciones es muy débil, ¿no? ¿Qué hemos podido ver como lecciones aprendidas en todo este tiempo? Primero, no es posible identificar una relación clara oferta-demanda. Es decir, no están los demandantes de tecnologías y de usos productivos listos para acudir al mercado. El vehículo es el proyecto. Siempre todo está llegando a través de proyectos y eso puede ser bien, puede ser mal, es el vehículo que existe en este momento. Sin embargo, cuando hay proyectos de todo, ¿no? Y hay proyectos en los cuales existe un subsidio directo a la inversión que en algunos casos llega al 100%. Entonces, obviamente, si hay este tipo de subsidios, va a ser mucho más complejo desarrollar un mercado. En todos los casos que se ha visto, la asistencia técnica y el seguimiento están subsidiados y, como decía antes, las experiencias con crédito son bastante puntuales. En todo caso, las empresas privadas sí tienen llegada a los usuarios finales, porque son los que entregan las tecnologías a los usuarios finales a través justamente de los proyectos, es decir, los clientes macro, si quieren, son los proyectos y el beneficiario es el que recibe la tecnología. Pero, en todo caso, son elementos con los cuales hay que, digamos, convivir, ¿no? Hay un marco legal, creo, en este momento normativo en toda la política de producción agropecuaria, etcétera, del gobierno, que orienta la transformación a la productividad, a la generación de ingresos. Hay experiencia, como hemos dicho, ya operativa en la transferencia de paquetes tecnológicos. Todo está funcionando bajo un principio de cofinanciamiento para incentivar a las energías renovables, sobre todo por la alta inversión. La competitividad de las soluciones es un poquito limitada por la diferencia de precios con la energía convencional y esta demanda
está en la esfera de competencias del desarrollo agropecuario y en menor grado del sector energético. Entonces, cuando uno habla de usos productivos, no vale quizás, o sea, está bien, podemos hablar con el Viceministerio de Energía, digamos, pero es el sector agropecuario el que tiene un involucramiento más grande. Es evidente, pero que si lograríamos una sinergia entre lo que es el desarrollo agropecuario y el sector energético, podríamos lograr muchos mayores impactos. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que tendríamos para concluir esto? Primero que si hablamos de usos productivos para cualquier sector, creo que lo importante es analizar toda la cadena de producción, es decir, desde las materias primas, los procesos productivos, la transformación, la elaboración de productos hasta la comercialización, porque en cada uno de estos eslabones puede haber una posibilidad de incorporación de las energías renovables y en muchos casos, como les digo, posiblemente la solar sea la primera candidata para incorporarse. Si queremos además desarrollar emprendimientos y apoyar emprendimientos que estén en el tema de energías con energías renovables, creo que hay dos opciones. Lo primero es desarrollar emprendimientos que usen energías renovables en las cadenas productivas desde el inicio. Y lo segundo es apoyar a emprendimientos que ya existan para incorporar energías renovables en sus cadenas productivas. Pensemos que para que haya los emprendimientos, para que haya estos proyectos, necesitamos primero la iniciativa emprendedora, el producto competitivo, los mercados, y es ahí, en esa interfase, donde aparecen los usos productivos de la energía renovable, entre otras demandas que puedan ver de asistencia técnica, de marketing, etcétera, pero creo que es importante visualizar. Creo que con esto yo concluyo esta primera presentación indicándoles que creo que en el caso concreto de la energía solar puede convertirse en un elemento clave, un poco por la presencia que tiene en el país, segundo, por las condiciones que en este momento ya se dan y partiendo sobre todo tanto en aplicaciones aisladas como en aplicaciones que estamos viendo a partir del uso de la generación distribuida. Esa es la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Miguel, por esta apasionante mirada que nos muestras del tema de usos productivos y electricidad en el país, con información de tantas fuentes, además que nos han permitido conocer cuál es el estado actual y el potencial para el tema solar. El ENDEF ha apoyado a 39.000 unidades productivas desde la última vez que apoyamos este estudio que hiciste. Sin embargo, hay tanto por hacer. 15% de uso de electricidad rural en tema productivo nos muestra a todas las instituciones que estamos trabajando en este tema el campo tan grande que tenemos aún, aunque como dices, hay mucho que se está haciendo solamente desde proyectos. El gobierno nacional está también ya empeñado en aumentar el uso productivo de la electricidad. Entonces, agradezco mucho tu presentación, apasionante y excelente, como siempre. Mientras tenemos la presentación de el próximo expositor, si mi colega Mauricio me acompaña, gracias. Mauri, mencionarles que, bueno, antes pedirles un aplauso para Miguel por la excelente participación. A mí siempre todas sus presentaciones están siempre tan actualizadas y tan llenas de recomendaciones y lecciones aprendidas. Gracias, Miguel. Quería mencionarles que en esta primera sesión no hemos hecho una invitación abierta, hemos invitado a alrededor de 60 personas de instituciones contrapartes del ENDEF que están relacionadas con esta temática y agradecemos la buena participación. Mencionar que tenemos ahora en parte del grupo que está presenciando las presentaciones, autoridades de la PMT, de ICAS, del BDP, del ICA, de la UTO, de la UC, de la Universidad Católica, Soluciones Prácticas, Ayuda en Acción, para mencionar algunos, y también colegas de la GIZ. Con eso, con este dato, paso a presentar al siguiente expositor que ya está con nosotros, es el
Magíster Rafael Escobar. Él es director de la ONG Energía, Ambiente y Sostenibilidad, y Rafael nos acompaña desde el Perú. Rafael es sociólogo con amplia experiencia en el campo de las energías renovables, agua y saneamiento, y la formación de recursos humanos para la sostenibilidad desde hace 25 años. Viene trabajando en procesos de planificación energética territorial, diseño, implementación, capacitación y gestión de proyectos para fomentar el uso de la energía para iluminación, cocción y producción. Ha realizado estudios de maestría en gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y se especializó en políticas energéticas en el Instituto de Economía Energética en Bariloche, Argentina. Cuenta con amplio conocimiento de la problemática energética en países como Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Hasta el 2018 trabajó en la Oficina para América Latina de Practical Action, desempeñando el rol de gerente del Programa de Energía, Infraestructura y Servicios Básicos. Desde el 2019 es director de la ONG Energía, Ambiente y Sostenibilidad, y nos va a presentar ahora el tema acceso a energía para usos productivos. Querido Rafael, ¿podemos iniciar la presentación? Estás con el micrófono apagado. Sí, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Adelante, gracias. Muy buenas tardes y agradecer a Ede por la invitación a este espacio tan interesante. Acabo de escuchar a un colega y amigo, Miguel. Tenemos una gran amistad desde hace muchos años y coincido contigo en el sentido de que siempre Miguel en sus presentaciones se hace gala de mucha data e interesante, ¿no?, de lo que está pasando en Bolivia. A mí me corresponde ahora exponer sobre el acceso a energía para usos productivos. Siguiente, por favor. Hola. Bueno, la dinámica que voy a seguir en esta exposición, un primer punto es necesario, creo, conversar y entender un poco el concepto de uso productivo y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los 60 o 70 años que venimos viendo este tema. Y en los últimos años creo que hay una conceptualización un poco más amplia que no solamente se circunscribe a la agricultura, sino ya el uso productivo ha rebasado todo eso, ¿no? Luego vamos a hablar sobre el enfoque de usos productivos, dando cuenta un poco de las particularidades que tiene este enfoque para mirar la aplicación de la energía en su amplio espectro hacia la actividad productiva. Y vamos a mirar algunos casos en Bolivia y Perú y explicarles un poco las particularidades que tienen esto. Voy a enfatizar un poco en lo que ha hecho ENDE, dado que hace unos días he culminado el estudio de sistematización de un proyecto súper interesante y voy a dar algunas pautas sobre esa particularidad que creo que las recomendaciones de tu colega Miguel ya ENDE lo ha estado haciendo hace tiempo y lo viene aplicando, ¿no? Voy a enfatizar un poco en esos alcances. Y luego algunas conclusiones o recomendaciones que siempre es importante tomarlo en cuenta, así como lo ha hecho Miguel también. Creo que vale la pena transmitir lo que uno ha aprendido un poquito en los años que viene trabajando en este campo. Sigamos, por favor. Entonces veamos básicamente en términos de cómo ha evolucionado este concepto de uso productivo a lo largo de los tiempos y actualmente cómo se lo mira, ¿no? Inicialmente una versión muy antigua, podríamos decir, de uso productivo está referida básicamente que en las zonas rurales está asociado a la provisión de fuerza motriz para usos agrícolas. Eso fue en el inicio esta versión muy adscrita al uso de algún motor, al uso de una máquina que active o accione algo y permita de alguna manera mejorar la actividad agrícola. Ya en los años 68, 78, Kittelson plantea un concepto que permite de alguna manera mirar este concepto
de otra forma. Y plantea que un uso productivo de la electricidad es todo lo que la electricidad que ayuda a generar ingresos al usuario consumidor de electricidad. Aun cuando este concepto fue un poco más avanzado, se suscribe básicamente al usuario, no a un colectivo, y no contempla el uso de la electricidad en términos de grupos sociales, cooperativas, y deja de lado un poco eso, y no incluye a otros servicios que tienen que ver con, por ejemplo, con las comunicaciones, que se puede convertir en un servicio sumamente interesante si se aplica energía renovable. E incluso hay autores que dicen que el tema de la salud y la educación son también productivos si es que se aplica bien la tecnología o la electricidad en este caso. Finalmente, ya en los años 80, Kittelson también plantea, ya modifica un poco y sobre la base de varios estudios que hace el Banco Mundial en relación a que en los años 80 o 90 se hacía análisis del uso de la energía solamente en términos de acceso, es decir, casa o vivienda que tenía iluminación, ya básicamente esos análisis estaban orientados a ver solamente el número de viviendas iluminadas, más no el uso conexo que tenía electricidad para otros fines. Y en consecuencia plantea un concepto que a mi juicio, y está escrito en un libro que nosotros también, Alfonso Carrasco y yo, hemos escrito hace o menos en el año 2017 sobre uso productivo de la energía. Y planteamos y reafirmamos este concepto que coincidimos con Kittelson en que el uso productivo se refiere a un uso productivo de la electricidad en todo uso de electricidad que mejore la situación financiera del consumidor. Aquí hay un cambio fundamental. Tiene que ver mucho con la sostenibilidad financiera del quehacer del productor o de cualquier ente que quiera transformar y o contribuya al desarrollo de la comunidad y la nación. En buena cuenta, este concepto es mucho más amplio, nos permite configurar que el uso productivo no se ciña a la agricultura, es más amplio y permite mirar el tema del productor y también del consumidor y también de los colectivos, que por ejemplo en el caso de la experiencia de ENDE en Bolivia, voy a señalarlo, es un caso muy interesante de trabajar con las organizaciones campesinas, económicas campesinas y con pymes, ¿no? Sigamos más adelante, por favor. Nuestra experiencia y cuál es el enfoque de uso productivo. ¿Cómo es la mirada? Ahora yo soy el líder de una institución que también viene trabajando el uso productivo y he puesto acá una experiencia que acabamos de hacer en la selva de mi país y se orienta bajo estos tres aspectos fundamentales. No puede mirarse el tema de uso productivo si no hay un enfoque de demanda. Es fundamental tomar como punto de partida las demandas explícitas de usos productivos de los distintos grupos de usuarios y priorizar sus actividades productivas. Ojo, incluyendo también servicios. En algunos casos, servicios de telecomunicaciones es fundamental para el cambio de vida, para generarse algunos emprendimientos que son importantes para la vida de un poblador rural. Y que tengan demanda efectiva en el mercado. Esto último, el tema del mercado, es todo un tema muy complejo. Pero es muy importante tomar en cuenta porque muchas veces se genera expectativas en tanto se usa la electricidad en alguna cadena productiva que luego cuando no entra al mercado o no tiene condiciones para entrar al mercado, este emprendimiento muchas veces se frustra, no puede lograr consolidarse. El enfoque comunicativo, que es parte de este trabajo de uso productivo de la energía, busca fomentar y difundir las posibilidades de un emprendimiento, evidenciando las oportunidades para obtener un beneficio económico. Es tan importante este enfoque comunicativo que en muchas oportunidades, en muchas estrategias, al no estar dentro de la estrategia general, muchas veces los productos que se quieren presentar o plantear en un determinado mercado, no logra consolidarse, no logra permanecer. Y luego, algo que para nosotros
para todos los que estamos involucrados en el tema de este sector de la electricidad, de la energía, es algo fundamental, el enfoque sistémico. No podemos mirar solamente la tecnología. Fritz Schumacher, el creador de Practical Action, o en todo caso el fundador de Practical Action, decía que la tecnología era solamente una parte de la historia. La otra parte es la parte social. Siendo así tan importantes esos dos factores, el enfoque sistémico nos permite impulsar, fortalecer y ampliar los mecanismos de articulación y comunicación entre todos los actores que intervienen en el proceso de generación y uso de la energía. Esta parte fundamental, este concepto de articulación, muchas veces en experiencias que se han impulsado al uso productivo, esta articulación no ha estado presente. Y entonces, articular la empresa privada, muchas veces, yo he trabajado en ONG mucho tiempo, que a veces mirar a la empresa privada era como decir, la empresa privada, no, con la empresa privada no entramos, nosotros entramos solamente con las organizaciones de campesinos. Cuando estamos perdiendo una oportunidad de fusionar la empresa privada, las empresas comunitarias y otras entidades que puedan entender como las universidades, por ejemplo, en el campo de la innovación. En este último punto, por ejemplo, yo estoy muy contento de haber visto, por ejemplo, la experiencia que ha hecho ENDEP y Practical Action, innovando, por ejemplo, unos pequeños equipos para cosechar miel de abeja nativa. Han adaptado y desarrollado tecnología. ¿Y eso cómo lo han hecho? Con empresa privada, lo han hecho con organizaciones comunitarias y se han arriesgado a hacerlo. Ha habido una inversión por parte, obviamente, de la entidad que financia esto, pero también ha habido una respuesta súper interesante de los usuarios, ¿no? En ese sentido, esta articulación y comunicación es tan fundamental para impulsar un proceso de uso productivo de energía o de la electricidad, vital para el éxito de estas experiencias. Seguimos, por favor. Ahora voy a presentar un poco la experiencia que tiene Energía, Ambiente y Sostenibilidad. Este es un sistema instalado en la selva. Una de las cosas que muchas veces nos pasa en nuestro país es que, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, hay un amplio sector de su territorio que es selva. En nuestro caso, es casi el 74%. Es la región más amplia de nuestro país y probablemente la que tiene un potencial enorme en energía solar, un potencial enorme en recursos, pero que tiene un gran problema, sus distancias, su poco desarrollo, en todo caso institucional, se ven de alguna manera como limitaciones. Energía, Ambiente y Sostenibilidad asoció empresa privada, municipalidad, productores de paiche e impulsó un proyecto para instalar 30.4 kilovatios pico con 74 módulos de 410 vatios e instalar una planta de hielo. Una planta de hielo que ahora está produciendo planta de hielo, hielo en escama, no en barra. Eso es lo particular. Y hemos instalado con esta capacidad de 30 kilovatios 3 máquinas que producen hielo y que nos están produciendo 900 kilos de hielo en escama. Teniendo la relación kilo a kilo entre kilo de pescado y kilo de hielo, entonces tendríamos casi diariamente 900 kilos de pescado que se pueden manejar desde Iquitos hasta Brasil, de la forma más tranquila, con una calidad del pescado que llega en óptimas condiciones. Primer factor que hemos logrado aquí hacer: quitar de lado ese aspecto que a veces las empresas no pueden participar con organizaciones comunitarias. No, que el Estado no puede. Muchas veces nuestras normas no nos permiten desarrollar este tipo de actividades, pero yo siempre digo que cuando se hace intervenir a actores claves de la ciudad, no hay nadie quien detenga este desarrollo. Los productores
Tepache, en mi país, que están ubicados la mayor parte en la zona de Loreto, venían sufriendo este problema de compra de hielo y lo hacían de los regatones, se llama, aquellos que venden, son intermediarios. Hoy por hoy, ellos están ganando casi entre 300 a 600 dólares por mes neto en caja a pasar todo su hielo en su producción. Ellos producen 7 a 8 meses al año. Los otros meses, la producción de hielo la utilizan de venta para otras localidades que se circunscriben a esta comunidad. Y lo particular, y es algo que también voy a destacar del trabajo de él, es que lo manejan un grupo de mujeres. De hecho, probablemente muchos que pueden mirar al internet, ellos son las personas que siempre he dicho que para manejar una energía renovable no se necesita ser ingeniero. Si se hace un buen proceso de capacitación, es posible manejar, que la gente de la propia comunidad no pueda manejar la tecnología. Esta planta de 30 kilovatios lo está manejando un grupo de mujeres capacitadas, manejan un software para la administración de su servicio y tienen un conjunto de capacitaciones en el manejo empresarial que les está permitiendo tener una recaudación bastante interesante. Pues bueno, esta es una experiencia que nosotros ya no hemos querido entrar en instalar 100 vatios, 200 vatios para producir algo, sino más bien hacer una planta que permita albergar alrededor de 1.200 productores. Siguiente, por favor. Querido Rafael, tienes 5 minutos más. Ok, sí, ya nos falta muy poco. Este es el esfuerzo que ha hecho ENDE con Practical Action en el trabajo que tienen un trabajo de innovación, y he puesto aquí 3 fotos interesantes. Una foto que tiene que ver con una luminaria. ¿Cuán importante es una luminaria, por ejemplo, para el proceso de ordeño? Hay una foto de la transformación del café, del cacao, y la transformación de la miel. 3 aspectos fundamentales de esta experiencia de trabajo. ENDE y Practical Action han trabajado en 7 departamentos de los 9 que existen en Bolivia. 4.257 pobladores beneficiados de organizaciones de MIPE y de OECAS, que muchos de ellos, por no decir todos, han colaborado en poner una parte del cofinanciamiento. Acá hay una cosa que yo dije hace un momento. Los pobladores pueden y deben participar con parte de la inversión. ENDE lo ha hecho, y la mayor parte de organizaciones que viene trabajando, el siguiente por favor para darnos cuenta, hay organizaciones manejadas por mujeres, lideradas por mujeres, no solamente en la parte de alimentación, sino también en la parte operativa. ENDE y Practical Action ha hecho un trabajo súper interesante en el tema de desarrollo de capacidades, no solo en la parte de operación, sino en la parte de administración y gestión de los servicios que se han implementado. Es súper interesante esta experiencia y nos permite visualizar que en la articulación de trabajar con diferentes actores se logran éxitos bastante importantes. Siguiente, por favor. Esta es una experiencia hecha por Practical Action en Perú. En sus tiempos iniciales hicimos todo un trabajo en la zona sur del Perú, en Cusco y Puno, con la instalación de energía solar para hiladoras de lana de alpaca. Este trabajo está ubicado en Azángaro, en la zona de Puno, y nos permite decir que el manejo de la tecnología a tan pequeña escala, pero con unos equipos, esas hiladoras, por ejemplo, fueron adaptación tecnológica, pura adaptación tecnológica en el Perú, y que ha ido transformando la vida de muchos pobladores. Hoy, estas hiladoras están sacando hilo artesanal para el mercado europeo, por ejemplo. Cosa impensable en esos años, esto data más o menos de unos 10 años, pero cosa impensable, y ahora lo siguen manejando esta línea de trabajo, estas textileras, ¿no? Seguimos, por favor. Creo que estamos casi al final. Algunas conclusiones muy rápidas también.
Se ha comprobado que es posible lograr mejoras significativas con los niveles de productividad e ingresos de las medianas y pequeñas empresas rurales. Es indefectible que el factor energía o el factor electricidad, la energía moderna, cambia la vida de las personas. Con un proceso de capacitación y organización, cambia la vida. Con una inserción de capital, cambia el negocio. Yo hoy por hoy, por ejemplo, de lo hecho en Bolivia, hay incluso empresas que han reducido su tiempo en la producción, han mejorado eficientemente su producción y han levantado sus niveles de productividad de forma exponencial, ¿no? Segundo, la incorporación de tecnologías apropiadas en los emprendimientos permitió mejorar la calidad del producto final a través de estandarización y mejor presentación de los mismos. Esto es también interesante. En la medida que se mejora la producción, evidentemente obliga a la organización a que mejore su presentación final. Ya sea estos embolsados, con sellos, con marca, en conjunto de factores que mejor posicionan al producto en el mercado. Un factor clave para lograr el interés de los recipientes de las tecnologías fue el empleo de un enfoque de demanda, es decir, identificando y tomando en consideración las necesidades y potencialidades de cada emprendimiento. Es decir, la línea de base fue fundamental, es fundamental para este tipo de trabajos. Seleccionar y zonificar y segmentar a los productores es fundamental para poder tener un impacto mucho más que interesante. Bueno, creo que eso es lo último que... Ahí están mis datos. Les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, compañeros. Querido Rafael, las gracias a ti, además de visitarnos desde Perú. Me quedo con las reflexiones que nos has compartido, la importancia de incluir a la empresa privada, los temas de innovación, codiseño que nosotros compartimos, trabajando con las comunidades y que lo has mostrado en la experiencia, el efecto que tiene el uso de tecnología apropiada en el mejoramiento de la productividad. Sin duda son factores muy importantes para tomar en cuenta en lo que es esta temática. Muchísimas gracias y ojalá en el momento de las preguntas podamos ver a Miguel, a Rafael, si se animan a prender las cámaras. De hecho, les voy a pedir que prendan sus cámaras para que podamos verlos y que el grupo que tenemos invitados los conozca mejor, las personas que aún no los conocen. Con eso paso a invitar al próximo expositor, el ingeniero Ivailo Peña, el CEO de la empresa CIE S.A., es ingeniero industrial titulado en la Universidad Católica Boliviana, cuenta con 2 diplomados de comercio exterior y preparación, gestión y evaluación de proyectos en la Universidad Privada Boliviana. Asimismo, realizó cursos de especialización en energías renovables y eficiencia energética en diferentes instituciones. Ivailo es socio fundador y miembro del directorio de la Asociación Boliviana de Energías Renovables, SABER, y ha sido docente en universidades en materias relacionadas con energías renovables. Es copropietario y CEO de la empresa CIE S.A. En la actualidad está a cargo de la gerencia general y gerencia de ingeniería de proyectos, bajo cuya dirección se destacan grandes proyectos en plantas solares híbridas instaladas en Bolivia, la del Sena, la planta de Puerto Villarzón y la planta solar híbrida del Cerro San Simón. Es un honor para nosotros, Ivailo, que puedas participar en esta sesión con el tema de energías renovables en el sector productivo. Por favor, ¿me confirmas si estás listo? Sí, adelante, Mariana. Muchísimas gracias. Adelante. Bien, buenas tardes a todos. Me va a tocar ser el último de las presentaciones. Coincido con lo mencionado por Miguel y Rafael en cuanto al tema de la dinámica que tenemos en el sector productivo rural boliviano y las necesidades que se vislumbra para poder crecer varios de los aspectos que hemos detectado, particularmente desde la parte privada, a la cual me ciño más. Y bueno, ahora voy a presentar principalmente un collage
alternativas tecnológicas que se pueden proyectar bajo un esquema de apoyo en el sector productivo rural, identificando un poquito las marcas que ya están presentes en el medio, comentando un poquito las experiencias también que se han tenido. Y bueno, esa básicamente va a ser la orientación de la presentación. Temas estadísticos y demás, creo que ya Miguel los ha presentado de muy buena manera, y bueno, vemos que hay un enorme potencial en área rural, y efectivamente es una de las áreas donde obviamente hay menor intensidad de consumo energético, y eso es uno de los temas que también hace poquito más latente o dilata las posibilidades de introducción de algunas tecnologías, ¿no? Adelante, por favor. Bien, cuando hablamos de, creo que se ha acoplado una de las imágenes, bueno, cuando hablamos de las aplicaciones para ámbitos rurales, obviamente vienen casados necesariamente los sistemas fotovoltaicos, y muchas veces en aplicaciones rurales hay la necesidad del accionamiento de equipamiento en corriente alterna, ¿no? Es así que obviamente la utilización o la necesidad de requerir equipos especializados, digamos, para este tema, hace que se requieran ya sean inversores aislados, que son obviamente diferentes a los que se emplean para sistemas conectados a la red, o sistemas de inversores cargadores, ¿no? En este ámbito, básicamente las marcas que ya están presentes en el medio son dos marcas bastante reconocidas, Studer, Suiza, y Victron, holandés, cuyas potencialidades nos permiten cubrir las necesidades en corriente alterna, ir creciendo también modularmente el tamaño de los sistemas, y también esta primera imagen que ven en la parte de arriba es un tema que también ha abierto puertas en algunos de los proyectos que hemos participado, y es justamente cuando hablamos de área rural no necesariamente están aislados de la red, ¿no? Puede ser que tengan una conexión a red eléctrica, pero tengan sus limitaciones por el tipo de conexión, ¿no? Y es justamente el caso donde hay comunidades donde llega red monofásica, pero tiene la necesidad de accionar algunos equipos, principalmente motores, que requieren una corriente trifásica estrella, ¿no? Entonces, en esa lógica, uno de estos equipos, que son los inversores cargadores, permiten formar esa red trifásica a través de una conexión a un sistema monofásico, ¿no? Entonces, esto abre la posibilidad de que si la extensión de la línea es monofásica, el beneficiario final, y en su afán de tener un artefacto, digamos, que trabaje con corriente trifásica, pueda tener acceso a esta solución a través de esta implementación, ¿no? Siguiente, por favor. Creo que en las presentaciones había unos, se han pasado, había unas animaciones, pero bueno. Antes de esta había una... Un momento, por favor. Enseguida lo comparto. Me indica, por favor, y bailo. Sí, siguiente, por favor. Bueno, entonces, la diapositiva anterior básicamente hacía referencia a los sistemas aislados con la necesidad de aplicaciones de corriente alterna principalmente. Si voy a hablar de temas de usos productivos, hemos identificado que obviamente hay una gran demanda por artefactos en AC. Evidentemente, hay algunas soluciones que ya pueden utilizar corriente continua, refrigeradoras, esquiladoras, etcétera, pero también tenemos que estar realistas que en el mercado nacional, para un productor rural es mucho más fácil acceder a productos en corriente alterna, ¿no? Los de continuo todavía son bastante limitados en cuanto al tema del suministro, ¿no? Incluso el tema de las bombas, ¿no? Es más fácil para un usuario final adquirir una bomba eléctrica en corriente alterna que una solar, incluso por temas de costo, ¿no? Pero bueno, la anterior diapositiva mostraba las tipologías de sistemas con inversores cargadores, con inversores aislados,
que por cierto, Miguel comentaba en una de las primeras diapositivas, y cada vez que hoy voy a ir soltando cada diapositiva, voy a comentar un poquito respecto al tema de los mercados y el contexto de la importación también de los equipos. Si bien hay un decreto que ha liberado el pago de aranceles principalmente para los inversores de red, los inversores aislados siguen estando grabados con el 5%, ¿no? Entonces es un tema que también en su momento habrá que ver, tal vez en el ámbito de ABER, para promover justamente esta exención impositiva que procure productos más económicos, ¿no? Al igual que lo han hecho con los sistemas de generación distribuida, ¿no? En esta diapositiva básicamente vislumbramos lo que es un sistema conectado a la red. Les comentaba que hablar de usos productivos en área rural no necesariamente están fuera de la conexión de la red. En ese caso, el concepto que hoy queda más acuñado en Bolivia es el término de la generación distribuida, donde cada persona puede producir un parcial o un total del requerimiento energético que tiene. Básicamente está conformado por el grupo de paneles, un inversor de red que queda sincronizado con los niveles de tensión y frecuencia de la red a la cual se va a acoplar, y bueno, todo lo que es el aparataje de circuitos de protección, ¿no? El enfoque principalmente orientado a cualquier actividad productiva que requiera energía eléctrica y cuyo objetivo principal va a ser el desplazamiento del consumo del distribuidor local por una fuente obviamente renovable, ¿no? Uno más, por favor. Bajo este concepto de la generación distribuida ya empiezan a surgir también conceptos asociados como lo que es la agrovoltaica, ¿no? Estamos hablando ya de entornos rurales con amplios espacios en donde puedan ser montados los sistemas fotovoltaicos, y cada vez la agrovoltaica está teniendo mayor relevancia. Incluso hay bastantes estudios en los cuales, con la imagen que estamos mostrando, los módulos están montados en una estructura elevada encima de unos sembradíos, ¿no? Hay estudios que muestran que para algunos tipos de sembradíos se logra mejorar o precautelar incluso el tema de los plantines, con temas de granizada, etcétera. Bueno, al final los módulos ahí constituyen una especie de barrera, y también el tema de la sombra, ¿no? Que evita que haya una evaporación cuando hay riego en estos cultivos, ¿no? Entonces son conceptos que paulatinamente se está mirando lo que era generación distribuida, y con aplicación más enfocada en los entornos urbanos, ya también una mirada a lo que es el tema rural, donde evidentemente podemos desplazar consumos tradicionales de la red por este tipo de fuentes. Y obviamente, cuando hablamos de generación distribuida y conectamos un sistema de estas características, energizamos cualquier equipamiento que esté conectado a su red interna, ¿no? Ahora bien, dentro del contexto nacional boliviano, tenemos el decreto 4477, que ya regula el uso de la generación distribuida y establece los mecanismos de compensación. Hemos tenido algunas interacciones con algunas granjas. El detalle ahí es el comportamiento, los perfiles de demanda que no quedan muy bien empatados con los niveles de generación, y esto hace que tengamos ahí producción de excedentes, ¿no? A saber, en la normativa actual, en las categorías que no sean las residenciales, el mecanismo de retribución con el Estado es a valor de nodo, que obviamente lo vuelve poco interesante en términos financieros, la posibilidad de vertir los excedentes a la red, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas dificultades para poder empatar o identificar finalmente aquel sector productivo en el cual la curva de generación pueda coincidir de una mejor manera con las curvas de demanda que puedan ir presentando, ¿no? En este contexto, bueno, particularmente nuestra empresa trabaja con dos marcas, es Huawei, que es bastante reconocida en el medio, y el tema de los módulos fotovoltaicos de Jinko, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, se mencionaba también el tema de los cercos eléctricos como una de las alternativas también para apoyo a los usos productivos. Básicamente ahí trabajamos con la línea SpeedRide, es una línea neozelandesa, básicamente para lo que es cercos para ganado, y eventualmente hemos tenido unas experiencias acá en Cochabamba, en la zona de Misque, donde había mucho conejo, ¿no? que entraba a los sembradíos y
empezaba a comerse las zanahorias y demás. Entonces se hizo un piloto ahí colocando un cerco eléctrico justamente para controlar el ingreso o el resguardo de los sembradíos por parte de estos conejos, ¿no? Los equipos trabajan con corriente continua, pueden conectarse de manera directa a una batería. Hay equipos desde los más compactos desde 0,12 joules, que equivale más o menos a 1.5 kilómetros de perímetro que puede ir cubriendo, hasta aplicaciones de 25 joules, que son 250 kilómetros, ya que serían unas áreas mucho más amplias, ¿no? Con este tipo de soluciones han tenido experiencias puntuales en La Paz, en la zona de Santa Cruz también. Como me comentaba en principio Miguel, no han tenido una acogida como la que nosotros hubiésemos querido esperar, y quizás es, como mencionaba, ¿no? Por un tema de usos y costumbres, que no hay este tema de la rotación de cultivos y demás, ¿no? Pero bueno, es una alternativa que está ahí sobre la mesa, que evidentemente puede ser empleada también, ¿no? Siguiente, por favor. Ya tenemos 3 minutos más. Perfecto. Bueno, sistemas fotovoltaicos para todo lo que es el tema de la refrigeración, ¿no? Y acá podemos dividir en dos segmentos, lo que son temas de vacunas para, no sé, veterinarias en área rural que necesitan dar estas dosis, o lo que es la parte de alimentos. Las esquiladoras eléctricas también, que tenemos ahí unos proyectos por la zona de Ica, ¿no? Son equipitos que trabajan con 12 voltios de una potencia de 60 vatios, y con una batería de 50 amperios hora nos pueden dar una autonomía de hasta 4 horas de uso de la esquiladora. Clic, por favor. Simplemente para mostrar, siempre nos hacían la pregunta por qué hay diferencia entre refrigerados para vacunas y temas de alimentos, principalmente por el tema de las certificaciones. Las que van a albergar las vacunas necesitan una certificación de la OMS y normalmente tienen este tipo de apariencia, ¿no? En la parte superior es un compartimento que normalmente va incluido hielo, unos 15 kilogramos de hielo, como resguardo ante un eventual fallo del sistema, para que ese cubículo de hielo permita darle cierto nivel de autonomía y evitar que las vacunas cambien, bueno, suban en el rango de temperatura, ¿no? Un clic más. Y bueno, los refrigeradores, todos estos son solares, por cierto. Ahí estamos indicando las páginas de los fabricantes. Este es de 400 litros de capacidad, y obviamente ya puede agregar eh, eh, productos comestibles de mucho mayor tamaño, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, Miguel lo comentaba, y es una realidad. Nuestra mayor experiencia, particularmente como empresa, es en el tema de bombeo. Tenemos más de 500 sistemas fotovoltaicos instalados, desde 1 kilovatio hasta 180 kilovatios en términos de potencia, con volúmenes que van hasta los 160 metros cúbicos por hora, cubriendo las necesidades de toda una población. De hecho, Villamontes, acá en Tarija, está usando un sistema solar nuestro, ¿no? Toda la comunidad está siendo abastecida de agua a través de un sistema solar, ¿no? Aplicaciones: riego, consumo para ganado, humano. También hay aplicaciones que hemos identificado, el tema de oxigenación del agua, ¿no? Acá mismo en Cochabamba tenemos la experiencia de la Laguna Lalay, donde hemos puesto oxigenadores con energía solar. Temas de recirculación de agua también asociados al tema de los criaderos de peces, ¿no? Dos marcas principales con las que estamos trabajando, Schurfo y Lorenz, que básicamente son también bastante reconocidas en el medio. Un clic, por favor. Que presentan una amplia gama en cuanto al tema de aplicación. Antes teníamos limitaciones técnicas para poder alcanzar niveles de caudal y altura. Hoy por hoy tenemos bombas que pueden alcanzar los 450 metros de carga dinámica total. Siguiente, por favor. Y producciones de agua de hasta 560 metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces, ya la limitante técnica que dio salvada, ya los fabricantes de bomba
como Lorenz, que está especializado en lo que es bombeo fotovoltaico, tiene ya una familia bastante amplia que prácticamente cubre todos los requerimientos de bombeo, ¿no? Siguiente, por favor. Los sistemas termosolares que no quedan atrás, ¿no? Básicamente toda aquella actividad que requiera agua caliente para su proceso productivo, ¿no? Tiene la posibilidad de obtener el agua caliente a través de este tipo de equipos. Justamente Miguel mencionaba el tema del WWF en Pando, ahí se usaron este tipo de equipos de tubo al vacío, que tienen una eficiencia mucho mayor. De hecho, no sé si Rafael conoces, en Perú también hemos visto una experiencia bastante interesante en una fábrica que lava la lana de llama y que la cubierta está llena de estos equipos para calentar el agua, ¿no? Esto lo ha desarrollado Termoinox allá en Arequipa. Y es un ejemplo bastante interesante porque realmente es de magnitudes que cuesta creer que se puede hacer esto, ¿no? Entonces, no hay límite, ¿no? O sea, estos son sistemas modulares y podemos entregar desde 150 litros hasta el volumen que uno vaya a requerir, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya terminamos, Mariana, lo hice tan rápido como pude. Bueno, ahí están nuestras direcciones para cualquier contacto o requerimiento. Gracias. Excelente, Ivailo, un aplauso para tu presentación, agradecer la mirada de la empresa privada, además sobre este tema. Lo había mencionado Rafael, lo importante que es también tomar en cuenta la empresa privada en lo que es el tema de la tecnología. Has mencionado esta nueva área que tiene mucho potencial para los sistemas fotovoltaicos, como es el agrofotovoltaico, que creo que es un win-win por todas partes. Y bueno, además has sido tan amable de facilitarnos incluso las marcas de las tecnologías con las que CIESA está trabajando. Me gustaría invitar a los tres expositores a que puedan encender sus cámaras para que los veamos. Vamos a pasar ahora 15 minutos de intercambio. Tenemos varias preguntas en el chat. Por lo que veo, gracias Miguel, no sé si están dirigidos a todos los expositores o ustedes podrían anunciar si es a uno en especial, pero voy a empezar por las preguntas. Rafael y Ivailo también sí podrían ser tan amables de encender Mariana, las cámaras. ¿Sí? creo que no puedo opcionar mi cámara. Creo que ustedes tienen que hacerlo. Ya, voy a pedir al equipo, por Una favor, que nos implementación ayuden de la Ahora sí. Unión Europea. con el encendido de cámaras de Rafael y de Ya. Ivailo. Gracias. Ya está. Bueno, la primera pregunta, y ahí tenemos a Ivailo y Miguel, y esperamos que Rafael pueda encender la cámara. Es de parte de Alejandro. ¿Qué mecanismos de acceso y financiamiento se vislumbran para los próximos 5 años? ¿De qué manera se puede apoyar su acceso, accesibilidad, si se quiere mirar más allá del Estado y las subvenciones ONGs? O sea, Alejandro, si esta está dirigida para alguien en particular o si pedimos comentarios de los tres. Sí, los dos grupos. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todas y todos. Los dos grupos de preguntas están dirigidos a los tres expositores. Perfecto, esta es la primera y luego pasamos una ronda muy rápida a la segunda. Solo tenemos 15 minutos, entonces sí, las participaciones tienen que ser breves. Adelante, quien se anime entre los tres. Están las preguntas en el chat. Yo empiezo. Adelante. Bien, a ver, Tal, Miguel. Ahí está, desde, Rafael, gracias. a ver, desde mi punto de vista, yo creo que de todas maneras va a seguir siendo importante el apoyo del Estado para desarrollar estas iniciativas en el área rural. Por las condiciones que existen y pensando en unidades agropecuarias pequeñas, las que están en el censo justamente agropecuario, es muy complejo pensar que hay un movimiento de inversión privada, es decir, además que se va complejizando los temas de acceso al crédito, muchos no tienen todos los papeles en regla y cuando vienen los entes de crédito son muy exigentes, digamos. Bueno, en la ciudad está bien, pero en el campo no se cumple esa realidad y creo que ahí se complica. Entonces,
Creo que el papel del Estado va a seguir siendo fundamental para que se pueda avanzar en esto, aunque debería avanzar en un proceso de cofinanciamiento cada vez, creo, más intenso, ¿no? Creo que el extremo es el subsidio al 100% con el cual tenemos que lidiar todos los días y eso es una complejidad grande para avanzar, pero el camino del mercado libre como tal, sin intermediación, no lo veo todavía yo factible para una gran mayoría de estos productores. Los productores grandes ligados al mercado, no sé, productores de soya, etcétera, no tienen ningún problema, ¿no? Pero aún así estamos viendo que los grandes productores, en el caso del país, no podrían sobrevivir si no tendrían el acceso al diésel. El diésel tiene un subsidio, no sé, de 4 veces el precio internacional, o sea, cuesta un cuarto de lo que cuesta afuera. Entonces, de todas maneras, hay un nivel de subsidios, digamos, o sumergidos, como en el caso de los combustibles fósiles, que abarca a todos, y en el campo agropecuario también, y las energías renovables no hay todavía un mecanismo que pueda transparentar estos temas, ¿no? Creo que va a ser fundamental todavía el papel del Estado, pero deberíamos pensar en algunos mecanismos que vayan transparentando, no sé si por temas de emisiones de carbono, que no sé si por temas de eficiencia, de desplazamiento del consumo del gas, digamos, en vez de ya no quemamos gas, sino generamos electricidad con energía solar, pero hay que explorar alguna salida por ahí. Muy interesante. Rafael y Bailo, ¿quisieran comentar Bueno, algo sobre este punto? creo que adicionalmente a lo que dice Miguel, hay dos factores que para mí son trascendentes. Es el marco normativo que tiene cada país, de cómo este marco normativo puede facilitar o no la incursión de este tipo de tecnología en pequeños productores o medianos productores. No se puede hacer un marco normativo que que facilite al gran productor y desestabilice al pequeño productor. O sea, se tiene que adecuar un poco en nuestros países las diferencias entre sector y sector es muy fuerte y hay que adecuar la norma para que facilite la inversión. Segundo, yo soy un poco entusiasta, un poco por lo que he visto en el país y en América Latina en los últimos 10 años, hablar de lo que acaba de hablar nuestro colega que me siguió en la exposición. Era todo un tabú. No, hablábamos de 30 vatios, 60 vatios, 150 vatios. Ahora estamos hablando de kilovatios y quizás hasta de megavatios para la actividad productiva. O sea, ya no sé, la tecnología ha tenido 3 factores. Uno, se ha hecho más versátil, se ha hecho más eficiente y su costo se ha reducido, lo cual permite que eso pueda ser parte, ya no de grandes inversores, yo no estoy viendo eso, sinceramente, pero sí estoy viendo de pequeños productores, por ejemplo, de lana, productores agropecuarios, de chocolate, de frutas, transformación de frutas, que no son grandes productores, pero que sí tienen una capacidad de invertir. Lo que ha faltado, creo yo, y no sé, yo siempre digo esto, hemos estado tantos años involucrados que de repente la energía solar no ha sido tan exitosa como hubiésemos querido. Es decir, hemos aplicado energía solar y muchas de las experiencias se han caído. Y lamentablemente eso juega en contra. Cuando uno va, por ejemplo, a la Amazonía de mi país y le dice al poblador rural, bueno, vamos a trabajar en energía solar. No, solar no, porque no funciona. Entonces nos falta todavía un camino que demostrar, por ejemplo, sistemas como lo que ustedes han hecho o lo que nosotros estamos haciendo en el Perú, 30 kilovatios, 50 kilovatios, 80 kilovatios, o 5 kilovatios, 10 kilovatios cambian la vida. Ya no estamos hablando de 60 vatios, sino de 1 kilovatio, de 5 kilovatios, que transforman las cadenas productivas. Y eso es más factible ahora. Antes hablar de la compra de 1 kilovatio era un sueño, era una millonada de plata. Ahora ya no, ahora es más factible. Y los proveedores de sistemas fotovoltaicos ya están a la vuelta de la esquina. No es que están, vamos a traerlos desde España, ya están más acceso. Entonces yo creo que estamos en un camino bastante interesante y esta fusión, Estado, empresa privada, productores, creo que va a dar mucho que hablar en los próximos 5 años. Yo estoy muy seguro de eso. Gracias, Rafael. Y Bailo, en tu experiencia, ¿cómo evalúas la evolución de la disponibilidad a pagar
a través de los años a pagar por las tecnologías para uso productivo desde las asociaciones MIPES o ECAS. ¿Crees que ha habido una evolución y cómo crees que se ha desarrollado? Ya, a ver, bueno, ya llevamos 20 años con el tema de la empresa. Dentro del esquema de negocio que tenemos, obviamente atacamos un sector que va más asociado al tema del agro, pero ahí soy franco, más del 90% de los proyectos que he ejecutado han venido con apoyo estatal, ¿no? O sea, ya sea de municipios o de gobiernos. Las comunidades por sí solas o las asociaciones todavía no han tenido la capacidad de poder desarrollar proyectos de manera directa, ¿no? Y esto por la simple razón que obviamente creo que estamos acostumbrados a recibir el subsidio, ¿no? Y esperamos a que llegue el subsidio como una forma de ir apalancando también las inversiones, ¿no? Privado es muy poco lo que hemos ido manejado en tema, principalmente el privado, pues con los grupos menonitas, con algunos hacendados de tiendas de ganaderos, etcétera, que tienen la posibilidad económica de poder acceder, digamos, de manera más rápida, ¿no? Ahora, obviamente, entidades financieras están ofertando, no sé, creo que están acá también los del BDP, ¿no? Han lanzado su línea de crédito, habrá que ver si esto también puede tener algún repunte en esa posibilidad de poder ingresar con una relación más directa entre empresa y asociaciones, ¿no? Muchas gracias. Lizeth pregunta, ¿qué perspectivas en usos productivos tienes sobre la generación distribuida en el futuro? Es decir, ¿creen que las MIPES y OECAS lleguen a generar energía para poder generar recursos adicionales para la venta de electricidad? ¿Alguno de ustedes que quiera compartir su percepción? A ver, lo de la generación distribuida, como está actualmente el enfoque del reglamento, el 485 y demás, no está orientado a un tema de venta de electricidad como tal, ¿no? Por lo menos en lo que va a sectores que no fuesen el tema del residencial, ¿no? Está más enfocado al tema del autoconsumo, ¿no? Y en esa línea, obviamente, la idea de la introducción de generados distribuidos en área rural para apalancar actividades productivas está asociado más que todo al tema del desplazamiento, ¿no? Como indicaba en la presentación, como está la norma ahora, que obviamente es una norma que puede ser perfectible y que con el tiempo puede ir cambiando, no es conveniente vertir excedentes a la red para sectores que no sean residenciales con consumos hasta 750 kilovatios hora, ¿no? Porque el mecanismo de retribución no es muy interesante, ¿no? Entonces, básicamente proyectamos plantas para que se maximice lo que es el tema de autoconsumo, reduciendo la parte o la porción de excedentes a la red, ¿no? Muchísimas gracias. Miguel, Rafael, algo que quieran mencionar acá muy brevemente porque tenemos todavía algunas preguntas más. Algo muy rápido sobre el tema. La perspectiva debería ser, creo, para la gente que está utilizando energía eléctrica en este momento, tiene que conocer su perfil de carga. Y si conoce su perfil de carga, yo creo que ponerse sistemas de generación distribuida automáticamente les va a bajar la factura que tienen actualmente, ¿no? Como dice Ibailo, no esperemos que nos paguen, pero las distribuidoras no nos van a pagar, ni creo que sucede eso en el corto plazo, pero sí yo creo que hay que ver el tema de generación distribuida como un ahorro, y eso es clarísimo, ¿no? En las experiencias que hemos puesto en el CEACIP, han pasado de una factura de 3.500 bolivianos mes a una factura de menos de 2.000 bolivianos con un sistema de generación distribuida de 10 kilovatios. Bueno, es porque es una granja y actúa de forma más o menos organizada y empieza a las 5 de la mañana y acaba a las 4 de la tarde, todo el trabajo de la gente. Entonces, realmente hay una carga de energía diurna muy fuerte y eso ha hecho bastante rentable, ¿no? Pero creo que hay que verlo como ahorro, no como que vamos a poderle vender energía a la red. Perfecto. Sí, Sí. justamente, por ejemplo, perdón, Rafael, quería mencionar, nosotros en la oficina en el ENDEF hemos puesto paneles fotovoltaicos y hemos podido bajar la cuenta de electricidad de 500 bolivianos mensual a 20, 30 bolivianos. Eso quería mencionar, es decir, el impacto es fuerte. Rafael.
Y querías comentar solamente algo. para acotar lo que dicen los colegas, es decir, no hay que esperar que esta modalidad nos permita ganar dinero, sino simplemente la ley incluso está hecha porque se hace solamente por compensar, se hace compensaciones, más no hay retribución Perfecto. económica. Muchas gracias. Había pasado la consulta de Marcos Luján sobre alguna experiencia en sistemas de bombeo fotovoltaico para riego cuando Ibai lo estaba presentando, pero posteriormente él presentó justamente un par de láminas sobre bombeo fotovoltaico para riego. Espero que, Marcos, que hayas visto la presentación de Ibai después de tu pregunta. Si deseas, podemos hablar un poco más de bombeo fotovoltaico. Tú me avisas en el chat o puedes encender el micrófono. Si está todo bien, entonces pasaría a la próxima pregunta. Carlos Reza, que pregunta, ¿cuáles serían los pasos para que los proyectos dejen de ser el cliente de las empresas y sea el usuario final quien realice la compra? Creo que ya hemos mencionado un poco. No sé si alguno quiere decir algo más. Solamente yo creo que ahí lo que hay que pensar es, pensando en que siempre va a haber un apoyo, digamos, desde el Estado, en realidad lo que hay que pensar es cuál sería el mecanismo para hacer que estos apoyos estatales, estos subsidios, no vayan de manera grupal, digamos, sino pueda haber esas transferencias individuales, privadas, de tal manera que, por ejemplo, el beneficiario, no sé, reciba, por decir, un vale por el 10%, 20, 50% de la inversión, y ellos puedan con ese vale elegir, digamos, qué sería la mejor solución, la mejor tecnología entre los oferentes, etcétera. Es decir, hay que empezar a darle esa mirada, ¿no? No se me ocurre de momento a otro porque los proyectos van a estar vigentes, no nos vamos a poder olvidar de los proyectos y creo que Ibai es claro en su experiencia, es decir, la demanda privada es realmente pequeñita, ¿no? No da como para mover esto. Entonces, hay que ver de estructurar un mecanismo por el cual este acceso, si quieren ustedes, al subsidio se democratice de alguna manera, que todos puedan tener una retribución. Os podría ser al revés. Yo me compro un sistema de bombeo y si yo acredito que tengo mi sistema de bombeo, puedo ir a una ventanilla del Estado y recibir, digamos, una especie de compensación por eso, que es justamente al revés. Una vez que yo implemento, recibo un apoyo. Pero creo que son mecanismos que hay que empezar a discutirlos para ver cómo se podría ampliar esto de una manera, de manera que acelere el acceso. Perfecto, y tenemos dos últimas chiquitas porque estamos 8 minutos pasados del tiempo que habíamos reservado. Una del señor Willy Choque que dice, por favor, experiencias en riego por aspersión con energía fotovoltaica. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia en este tema y tal vez el señor Willy Choque en todo caso podría comunicarse si es el caso de Bailo para tener más información. ¿Aló? Sí, sí, correcto, no hay Adelante. ningún problema, nos podemos contactar. La diferencia sí es aspersión, goteo, etcétera. La única diferencia es la presión en la cual va a requerir, digamos, el suministro del agua, ¿no? Entonces simplemente hay que estimar en función al tipo de aspersor que van a requerir, cuál es la presión de llegada al aspersor y lo demás es estimar en función al tamaño de la parcela que tiene, el tipo productivo, los requerimientos de agua diarios que va a tener, ¿no? Gracias, Ivailo. Y esta, a ver, Miguel, si te animas, aunque no va con el tema en realidad de esta sesión, pero el señor Rodolfo te consulta hasta cuándo está garantizado el suministro de gas natural en Bolivia. Para Miguel, si es que te animas a dar esta respuesta, a comentarnos algo. A ver, la Constitución Política del Estado, entre otras cosas, indica que el abastecimiento energético del país para el consumo interno es prioritario a la exportación. Desde ese punto de vista, tenemos gas natural para los próximos 20, 30, 40 años, porque el consumo que realizamos de gas realmente es pequeño respecto a la producción. Nuestro gran problema en este momento es abastecer la exportación de gas, y claro, ahí sentimos las divisas, el flujo de ingresos, que tenemos problemas presupuestarios, que hay un desbalance económico
la balanza económica comercial es muy grande en el país, el desbalance es muy grande porque estamos exportando menos. Pero si vemos estrictamente desde el consumo interno, no habría un problema de corto plazo en el abastecimiento. Todo lo que se está haciendo ahorita de restricciones, etcétera, no es porque hay falta de gas natural para el abastecimiento interno, sino porque no estamos pudiendo cumplir las cuotas de exportación. Eso es básicamente. Entonces, gas tenemos para tiempo, o sea, no es un tema del corto plazo. En realidad, lo que nos va a ganar antes de que acabemos el gas van a ser las políticas internacionales en transición energética. El 2030 tenemos que bajar a la mitad de las emisiones de CO2 y el 2050 tenemos que ser neutros en carbono. Entonces, así tengamos gas, ya no lo vamos a usar por lo menos para el tema energético, ¿no? Creo que nos va a ganar la transición antes de que Ojalá. podamos concluir nuestro gas. Pensando en el medio ambiente y los efectos del cambio climático, no es tan fácil, pero sería lo ideal porque todos queremos tener un futuro, especialmente para las próximas generaciones. Quiero agradecerles muchísimo, Rafael, Miguel y Bailo, por tan interesante discusión y por sus presentaciones. Este ha sido un excelente inicio de la comunidad de práctica. Pido un aplauso para cada uno de ustedes. Agradecer muchísimo a todos los participantes de la sesión que han sido invitados y su acogida a esta invitación. Las próximas sesiones van a ser abiertas y posiblemente transmitidas por Facebook. Y la próxima es sobre género y energía, donde ya Ender va a estar mostrando más de su experiencia en la temática. Con eso cierro la sesión y nuevamente muchas gracias a los tres. Que tengan un buen descanso para el resto de, además una buena semana, Marianita. el resto de semana. Adelante, Di. Disculpa, si nos podemos tomar una foto grupal, por ¿Sí? favor, con quienes se animen a prender su cámara. Con mucho gusto. Los que se animen, vamos a dar medio minuto porque estamos fuera de tiempo. Creo que solamente estamos. ¿Tú me dices, Mauri, cuando ya esté la foto? Sí, hay que Ahora habilitar. solo los veo a los 5. Sí, entonces no se anima nadie más. Están tímidos, sí. pero ya estamos fuera de No está tiempo también. habilitada la Ah, función es de que es una cámara. sesión cerrada. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, hasta luego. luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Mariana. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Gracias.